de la vía pública e infraestructuras, empezando el principio del reglamento de construcción de la ciudad de Culiacán. Desde el artículo 11, ¿no? La vía pública explica que es el espacio común que por disposición la autoridad administrativa lo encuentra para el libre tránsito. Dice, servirá de aireación, de iluminación, de acceso a colindantes, instalaciones de obra y servicio. Dice, el espacio público es de importante relevancia. Es de las amenidades atractoras de personas a las ciudades. Es la integración de igualdad y es la costura de los suburbios. O sea, esto último no es realmente el reglamento, sino que realmente se agrega como un poco más de lo que el reglamento realmente especifica. Este espacio de la vía pública realmente es lo que nosotros conocemos como espacio público, es un sinónimo de las dos cosas, pero lo que aquí significa es que realmente esos espacios son lo que representa la colectividad, es donde deja de ser el espacio privado y es el espacio de todos. El artículo 12 dice que los inmuebles que en los planos de fraccionamiento aprobados aparezcan destinados a vías públicas son dominios del ayuntamiento. O sea, cuando los fraccionamientos entregan estos lugares, el ayuntamiento se hace cargo de ellos, igual que el mantenimiento de todo lo que es el espacio público. Deja de ser de particulares, de la constructora, y el ayuntamiento se empieza a hacer cargo de ellos desde las instalaciones que hay en calles, como drenajes, agua, e inclusive luz pasa a Comisión Federal de Electricidad. Pero ¿qué significa en fondo hablar de la vía pública ideal, jóvenes? Más allá del reglamento. Bueno, recordar que esta estructura de sustentabilidad, lo importante es que sea social, económica y ambiental, funcional. Cualquier pilar de estos, pues, dejaría de funcionar, ¿no? Si hablamos de lo social, por ejemplo, podemos platicar que este espacio público, quienes adentraron mucho, fue experiencias que se tuvieron desde el punto de vista de los sociólogos. Esta Jane Jacobs ha sido la máxima exponente del espacio público. Hay que explicar que ella realmente no es urbanista, ella es una socióloga que se dedicó a extraer una radiografía completa de lo que sucedía en el espacio público de todo lugar. Pero ya no es un espacio público como una frontera de donde ahí está lo colectivo, no, sino que forma parte de la estructura completa de la ciudad. Hay que recordar que la ciudad se compone de dos grandes elementos. Uno de ellos es la estructura. ¿La estructura qué es? Es la retícula vial, la forma de la retícula vial, cómo se comporta ella, acordándose que la retícula vial tiene algunos componentes muy importantes, como lo vamos a ver más adelante, que forman parte del espacio público, que es por ejemplo la banqueta y la vialidad que conocemos. Son dos elementos muy importantes, plazas públicas, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice Jane Jacobs, ¿no? Nos lo enumera aquí en esta pieza que está planteada en rojo. Dice, entre más pequeñas las manzanas hay más entronques, y por lo cual las vías de comunicación tienen más posibilidades abundantes de doblar en las esquinas. O sea, hay más oportunidad que la gente se encuentra. Ella pone este ejemplo en cuadras largas. La oportunidad de que la gente se encuentre se reduce a muy pocas ocasiones, pero más sin embargo la misma cantidad de espacios con una calle extra se multiplican muchas veces las cantidades de coexistencia entre los ciudadanos que pueden vivir en ella, ¿no? Y bien, dice que debe de existir más de una función primaria y presencia de personas en horarios diferentes. ¿A qué se refiere la función primaria? Que no debe de haber un uso de suelo solamente preponderante, y que deben de haber, fíjense, dice que los usos de suelo se deben de escoger en las partes de ciudad tan diversas que tengan diferentes horarios para que la gente tenga más posibilidad de estar en todos los horarios, que la gente exista. Esta socióloga se basa en una teoría que es muy interesante. La teoría de ella sobre el espacio público tiene la idea de que el bien siempre triunfa sobre el mal, así de fácil. ¿Qué quiere decir esto? Las apuestas, sobre todo donde muchos moralistas e urbanistas de la actualidad se basan en esta corriente de que el bien siempre gana. ¿Y qué quieren decir con esto? Dice Fernando Savater, dice
¿qué es la moralidad? La moralidad no es otra cosa más que la adaptación de los hombres a unas reglas, leyes y normas de un conjunto, de un grupo. Y explica que todo lo que tú hagas en pos de conservar la humanidad está siendo moral. La moralidad es aquello que abona a que la humanidad no perezca, ¿no? Por eso entonces, ¿por qué se basan que el bien le gana al mal? Porque si no, ya no estuviéramos aquí. O sea, no se puede explicar de otra manera. Estamos aquí porque el bien ha triunfado con el mal muchas veces ha querido ganar. Y aunque es muy traumático, nadie puede ir en contra de la moralidad. ¿Por qué? Porque iría contra de la humanidad. Entonces, sería un ser que va en contra de la corriente y por lo cual todos los demás seres estaríamos en contra de ellos y la colectividad termina suprimiéndolo, ¿no? Entonces, la idea de Jane Jacobs para el espacio público lo reduce a un concepto, le vamos a llamar así, le llama a ella par de ojos. O sea, ella tiene la teoría que entre más gente en el espacio público, más seguro es. Porque esto de los par de ojos no es otra cosa más que ciudadanos, testigos responsables, que finalmente testigos responsables, que de preferencia inclusive no se conozcan entre sí, genera muchas facetas en el espacio público de estos testigos responsables como para suprimir actos que están fuera de la moralidad. Estos testigos responsables se dan cuenta si algún drogadicto o alguien más hace una acción inmoral contra los demás y por lo cual hay más posibilidades de denuncia, ¿no? Es por eso que debemos de evitar los lugares solos y por eso es que los lugares más concurridos son más seguros. Esa intuición que tenemos sobre los lugares, que nos gusta estar en los lugares más habitados y más socializables, no es un asunto gratis, tiene mucho de real, ¿no? Tiene mucha de sabiduría, es por esa razón. Luego viene dice en el número 3, edificios de distintas épocas y condiciones entre ellas económicas. ¿Por qué? Si tú pones solamente edificios modernos, un edificio moderno está pagando sus amortizaciones al banco y su renta está muy alta. ¿Qué quiere decir? Que en un edificio nuevo es muy difícil que se ponga una tortillería o negocios pequeños, una persona vendiendo algunos pocos dulces. Por eso tiene que haber edificios viejos, nuevos, porque se tienen que adaptar a las diferentes actividades productivas de una sociedad. Y estas actividades productivas van desde elementos necesarios muy rudimentarios, que no son muy útiles, que no dejan mucha utilidad, no son muy rentables, pero que son muy necesarias. Por eso es que es necesario que haya una diversidad de edificios en edad también, no nomás de usos de suelo, sino también en edad, ¿no? Y la concentración humana suficientemente densa, por último, ¿no? Es la que nos platica Jane Jacobs. Viene inclusive este seguidor de Jane Jacobs, Jan Gehl, que es un centroeuropeo que tiene una idea, dice que el espacio público debe trabajar la dimensión, o sea, todo se trata del diseño, cómo diseñamos esas banquetas, esos espacios, dónde cabemos, dónde nos esparcimos, dónde vemos, qué escala tenemos. Inclusive él tiene una teoría de escalas de convivencia, de que las personas que están cerca, tú a los 5 metros todavía entablas pláticas, a los 10 metros lo tienes visualmente, a los 32 metros todavía alcanzas a distinguir gestos de cara de las personas, y más de eso, ya a 100 metros de distancia, tú sabes que cohabitas con otras personas aunque no tengas relación. Ya más de 100 metros ya no se recomienda porque entonces hay una pérdida visual y auditiva de las personas entre sí y entonces ya deja de haber una convivencia y empieza a ser una soledad. La transición de los espacios, o sea, no debemos de ser propiedad privada y espacio público, lo vamos a ver más adelante en los alineamientos, que es un aspecto muy importante que aquí lo deja Jan Gehl. Y luego viene ITDP, algo muy interesante, y viene con la conformación, escuchando a estos dos grandes autores. Es el Instituto de Políticas del Transporte Sustentable. Quiero decirles que este instituto, de hecho, las siglas ITDP son sus siglas en inglés. La idea de ITDP es que es un instituto, o sea, son ciudadanos organizados que intentan darle una regularidad a este espacio público. Entonces, a partir de ahí se están haciendo grandes políticas muy interesantes. El barrio, por ejemplo, el barrio es la estructura más importante de una ciudad.
Si funciona el barrio, funciona todo. Entonces ellos traen la idea de que el barrio debe tener máximo una distancia de 1 kilómetro, porque todas las distancias deben de ser recorribles a 500 metros para que haya un gran desarrollo de esos testigos responsables que hablaba Jane Jacobs, o sea, gente caminando por las calles. Es muy importante que haya gente caminando. Esa es una de las grandes y nocivas insertaciones que da el vehículo a los barrios, porque ya en los vehículos ya no hay testigos responsables. Ellos van seguros en una caja metálica con ruedas, pero no coexisten con los demás. Entonces, la idea, dicen, es importante que exista por lo menos un centro reconocible de toda la comunidad, y esto es bien importante. Dice, mínimamente debe haber 4 diferentes giros comerciales de uso de suelo distintos, ¿ok? Dentro de un recorrido peatonal de 600 metros. Debe de haber mayores densidades que el resto de desarrollo dentro de la misma distancia del recorrido. O sea, debe de haber mucha gente viviendo. Si tú das 3, 4 niveles, tiene más dinámica ese espacio con humanos que un lugar donde no es densamente poblado. Dice, una ruta de transporte público debe de conectar todos estos centros de barrios, deben de estar articulados por un centro, por el camión urbano. Inclusive, fíjense, el CAF, que es el reporte económico para América Latina, ellos deducen que el espacio público central de los barrios debe de llegar el transporte urbano para el transbordo, y a partir de ahí inclusive una gran variedad de lo vital de los comercios, la articulación en general, ¿no? Un espacio público consolidado, o sea, calles de usos mixtos, banquetas amplias, calles peatonales, jardines, parques. Este punto es el que debe de integrar al comercio. Nosotros tenemos una idea equivocada. Los fraccionamientos hacen el fraccionamiento y llegas al fraccionamiento y lo primero son las casas, y al último ponen el parque como un espacio residual, y por lo cual ya no funciona, ¿no? Termina siendo un espacio que nadie lo ve y que termina riesgoso, que es al contrario. Estos espacios públicos debe de ser la articulación central, dice el reporte económico de América Latina, que articula a su alrededor todos los grandes usos de suelo. Recuerden como lo hacían anteriormente, esta identidad de los barrios, que llegaban y ponían una plaza pública y tenían pues el religioso, el gobierno, administrativo y comercio, ¿no? Entonces eso le da una gran vitalidad al espacio público y alrededor las viviendas, ¿no? Hay que tratar de imitar un poco esto nosotros a la hora de diseñar. Claro, nosotros somos arquitectos, sí, pero no hay que olvidar que está bajo nuestra posición y responsabilidad las células más importantes, que son todos estos edificios, y por lo cual nosotros no podemos proponer los edificios si no entendemos toda esta estructura. Entonces nuestros edificios deben de colaborar con estas estructuras urbanas de espacio público, como lo estamos viendo, y que aquí lo explico. Entonces viene ITDP y dice, fíjate bien, cuando tú diseñas los edificios, dice, las plantas bajas de los edificios deben interactuar con la calle y con los espacios públicos que rodean. Esto tiene que ver con los alineamientos, que en la siguiente unidad vamos a hablar más a fondo sobre los alineamientos. Para eso, dice, por lo menos los centros de barrio deben de contener plantas bajas activas comerciales y plantas altas residenciales u oficinas, edificios, especialmente aquellos que rodean espacios públicos, lo que les decía, ese corazón vital, equipamientos, calles peatonales, calles con un gran flujo peatonal. B, comercios que detonen la convivencia vecinal, café, estéticas, tortillerías, tanto en su interior como en la banqueta o la calle. O sea, ellos dicen, hay que hacer transparente, hay que hacer una ciudad abierta a nivel de calle, donde estos edificios son abiertos a que la gente, los de adentro son testigos de los de afuera y los de afuera son testigos de los de adentro. Hay que tratar de evitar este tipo de bordes de alineamiento duros que son totalmente cerrados entre la propiedad privada y el espacio colectivo, el espacio público. Este es un espacio público de muerte, ¿no? Aquí te pueden levantar, te pueden asesinar y nadie se da cuenta, ¿no? No hay testigos responsables. Luego viene esto de las plantas bajas comerciales, fíjate, ya te explica que en edificios de usos mixtos de 3, 4, 6 pisos, lo importante es obtener un 60% abierto y solamente con un 40% cerrado. No hay problema si las casas de habitación son al revés, un 40% abierto y un 60% cerradas las casas de habitación, ¿no? Acá quiere decir que esto de arriba puede ser en este esquema,
pero la planta baja activa hay que trabajarla en este esquema. Y aquí vemos, mira, a nivel de calle, cómo la transparencia ayuda muchísimo a la convivencia social del espacio. Y vamos hablando de la economía. También concuerda Thomas Piketty, que es el autor del Capital del siglo XXI, ganado un premio Pulitzer, creo que es el premio que ellos ganan. Y dice muy sencillo, el capital nacional, o sea, el dinero, lo que producimos, la riqueza, es capital privado más capital público. O sea, riqueza privada y riqueza pública hacen la riqueza de un país. Y fíjate que en la ciudad así está puesto. El espacio privado tiene un alineamiento y hay un espacio público. Son los dos tipos de riqueza. Hay que hacer que convivan las riquezas, ¿no? Ese es el gran éxito de nuestra arquitectura. Y bueno, ya empezamos nuevamente con el reglamento. Esta determinación de la vía pública estará a cargo de la Dirección de Desarrollo Urbano, claro, del Ayuntamiento. El artículo 14 dice que estará obligado a pedir licencias de uso de suelo, alineamiento, número oficial para las construcciones, ¿no? Orden de autorización de instalación de servicios públicos como agua, luz, drenaje de una casa, ¿no? Tienes que tener tu licencia de construcción. No hay licencia de construcción, no puedes tener servicios instalados en tu obra o edificio. Qué terrible, ¿no? Artículo 15. Se requiere autorización expresa de la dirección para, 1. Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública. 2. Ocupar la vía pública, ocuparla. Reparaciones, ¿no? Un drenaje que pongas en la calle, romper el pavimento para un drenaje, construir instalaciones subterráneas. Necesitas permiso. Artículo 16. Los permisos que otorgan para la ocupación de la vía pública no son permanentes. No crean derechos. Ejemplos de ocupación, aquí vemos algunos, ¿no? que lo vemos todos los días nosotros en la calle mexicana, donde hay una total impunidad, ¿no? Sobre el espacio público, que no debería suceder. Artículo 17. Todas las personas que ocupen la vía pública estarán obligados a retirarlo en cuanto o cambiarle de lugar si lo señala la dirección, si quiere, ¿no? Si no quiere, pues no. No podrá disponer de estas instalaciones como si fueran de su propiedad, no puede traspasarla ni venderla. Aunque estos comprendan la utilización de servicios fincados por antigüedad, aunque tenga mucho tiempo, no es propiedad. Nadie debe de apropiarse del espacio público. Artículo 18. El ayuntamiento dictará las medidas administrativas necesarias para mantener o recuperar la posesión de la vía pública. Aquí es donde nos damos cuenta, jóvenes, que jamás, a veces decimos, ay, pobrecito, es que vendía libros, ¿no? Como en la plazuela, ¿no? El Archie que vendía libros ahí. Pues sí, a ver, mijito, venda su libro, pero rente un local, ¿no? No se debe de apropiar nadie del espacio público, aunque sea para la cultura. Esta es una verdad completa y creo que ahí tiene toda la razón. Gobierno, ¿no? No se les olvide que el gobierno forma parte de la sociedad. Primero somos sociedad y la sociedad, una parte de ella, hace gobierno para administrarse. El artículo 19. La dirección de obras públicas del ayuntamiento llevará a cabo la demolición y el retiro de las obras, ¿no? Pobres plebes vendiendo limonadas. Ahorita vamos y la destruimos, ¿no? Y bien, el artículo 20. El ayuntamiento establece las especificaciones necesarias para todo lo de discapacitados, rampas, pero no nomás de discapacitados, también cocheras de vehículos, etcétera. Y aquí vemos grandes ejemplos, ¿no? Las rampas, los accesos entre banquetas para entrar, etcétera, etcétera. Aquí vemos algunas estrategias, ¿no? Para los reglamentos de discapacitados. Esto los queda como documento por si quieren seguirlo utilizando. Las disposiciones en quiebre fuera de 8 avos, ¿no? En cruces con camión en medio a nivel de calle. Sobre los letreros, ¿no? Los anuncios semifijos. Este que ven aquí se le llama letrero de bandera. Estos están totalmente prohibidos, ¿no? Estos tienes que demostrar seguridad. Dice, fijos, semifijos, espectaculares deberán atenderse a los reglamentos correspondientes. Las banquetas deben de tener un mínimo de 2 metros y una pendiente máxima de 2% hacia la calle, el 2%. Capítulo 3. Instalaciones subterráneas y aéreas en la vía pública. Aquí vemos todas las instalaciones que van por banqueta: teléfono, energía eléctrica, semáforos, alumbrado, el gas donde hay gas natural, agua. El agua no es cierto, el agua y el drenaje van por calle. Aquí dice, excepto principales de agua y drenaje, van por calle esas, ¿no? Artículo 24. Las instalaciones en área pública deberán
estar sostenidas mediante postes o distancias de 25 centímetros de la guarnición. O sea, si esta es la banqueta y esta es la calle, el poste debe estar a 25 centímetros antes del borde para evitar accidentes con vehículos, como los retrovisores de los vehículos, ¿no? Los postes deberán ser identificados con una señal a prueba del ayuntamiento y deberán conservarlos siempre en buenas condiciones. O sea, deben estar en buenas condiciones, no quebrados, cayéndose. La dirección podrá ordenar el retiro o cambio de postes por razones de seguridad. Pero por seguridad tienes que demostrar que es inseguro. No se permitirá en el artículo 27 colocar postes de instalaciones en banquetas cuando se impida la entrada al predio. Claro, pero ojo, ¿no? Nosotros somos arquitectos y nosotros hacemos el proyecto. O sea, nosotros queremos hacer la cochera antes y el poste ya está. Eso no se puede, jóvenes, ¿no? O sea, lo que sí se puede es que si tienes una casa y está el poste estorbándote, vámonos, ¿no? Va para afuera, ¿no? Pero aquí, como lo queremos nosotros en el proyecto, el poste moverlo te va a costar unos 60, 70 mil pesos un poste de la CFE con todo y transformador. Entonces no está en negociación ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado a la hora del proyecto, que un poste que se encuentra tienes que respetarlo porque si no te va a costar a ti particularmente, o cuando menos, pues si tu cliente lo quiere, pues acuerda con él, porque se va a tener que disponer económicamente del bolsillo para que eso trabaje. Los cables o sea, todo cables y alcayatas deben ir arriba de 2,5 metros de altura, ¿no? Lo vamos a ver aquí en otra imagen, aquí están, ¿no? O sea, los 25 centímetros, 2 metros de banqueta. Esto lo vamos a ver más específicamente. Las alturas mínimas de las alcayatas y salientes, 2,50, ¿no? Que los niños no lo alcancen, eso es muy importante. Cualquier saliente de una edificación debe de quedar a 1,5 metros de estos postes de alta tensión. ¿De acuerdo? Por lo cual, ya dijimos, la banqueta debe venir cuando menos 2 metros. Esto ya se fue a 25, esto 25, quiere decir por eso te queda. O sea, tendría que ser más amplia la banqueta para que pudiera poderse eso. En el caso de calles ubicadas en la zona del patrimonio histórico, las instalaciones serán subterráneas o ocultas. En esta línea del casco del centro histórico, del plan parcial zona centro, vamos a tener que revisarlo porque esto sobre el artículo 30 sobre todo y sobre los alineamientos lleva un trato muy especial en el centro urbano y antiguo. Las nomenclaturas, esto es muy importante. Decía un compañero mío, mira, un ayuntamiento que hace bien su trabajo sobra con que tenga bien los letreros, los señalamientos y bien pintadas las calles de primera, ¿no? Como al estilo del país vecino. Con eso yo creo que un ayuntamiento fácil demostraría que está haciendo su trabajo como debe de ser. La Dirección de Desarrollo Urbano será la encargada de las nomenclaturas en vías, calles, jardines, parques y jardines y predios de uso común, ¿no? Todo lo que es señalización. Artículo 32. Asignación y cambio de nomenclatura solo si se demuestra beneficio de los habitantes. Si tienes un cochinero, un desorden, si no estás alineado, no te lo van a dar, ¿no? No se puede imponer nombres a calles, ni siendo gobernante él mismo, ¿no? Tiene que esperar otros 2 periodos, ¿no? Maloba apenas ahora que va a entrar Rocha Moya le podía haber puesto la calle del Maloba, ¿no? Y le puso una calle Maloba al condenado, estaba fuera de la ley. A solicitud de los interesados, pues se pone nomenclatura, legible a 20 metros el número, ¿no? Cambio de número, plazo de 30 días, conservar el anterior por 90 días. Bueno, son pecatas minutas, ¿no? Nadie va a estar llorando por eso, ¿no? Artículo 36, cómo se elaboran los letreros. El nombre de la vialidad, la orientación, el sentido, la colonia y el código postal. Y te permiten por ahí, si no es en el centro histórico, te permiten que un patrocinador ponga un logotipo pequeño que no dé más de 1/5 del letrero, patrocinando el letrero, ¿no? Esto va con un PTR, un tubo cuadrado de calibre 16 de 3x3. Quiero decirles que un calibre 16 es muy delgado. Las fraccionadoras están obligadas a poner nomenclaturas en el inicio, pues cuando entregan, ¿no? Podrán ser patrocinados por empresas particulares, como lo dijimos, no más de 1/5 de su altura, no en el centro histórico y no tabaco y no alcohol, ¿no? No duplicidad de nombre ni de placa, tal que lleven a una confusión. Y pues con esto es todo.